hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Oremos, amados. Gracias te damos, Padre Santo. Tú eres bueno y hacedor de milagros. Llena este lugar más y más de tu gloria, de tu presencia. Fortalécenos, Señor, tú que eres poderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre, y que tu palabra pueda correr con libertad, sanando, salvando, fortaleciendo. Dale fuerza a tu pueblo, Señor. Bendice tu heredad. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Un mensaje de Dios a través del profeta Amós. Oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Una palabra no de bienaventuranza, una palabra no de felicitaciones, una palabra no de regocijo, sino una palabra llena de lamento, de tristeza y de dolor por una realidad trágica, amarga, dura, que se estaba dando y que se estaba avecinando, porque se vivía en tiempos en los cuales los conocedores de la ley de Dios no le estaban practicando. Los que sabían la ley del hacedor no la vivían. Había un libertinaje en todos los aspectos: corrupción política, corrupción religiosa, corrupción de los jueces, corrupción de los hombres sencillos del pueblo y de los de alta sociedad. Había un caos moral, desobediencia, descarrío, idolatría, injusticia, borracheras, mentiras, robos, trampas. Eso es lo que había. El pecado inundaba, la maldad, el adulterio, la infidelidad, la violencia, el maltrato en las casas, las malas palabras, las maldiciones, el ocultismo, la brujería, la violencia, la trampa, el repudio a oír el verdadero mensaje de la palabra de Dios, la soberbia, el rehusarse a humillarse delante de un Dios que amonesta, que reprende. Un espíritu de rebeldía y de desobediencia era lo que imperaba en Israel en aquellos tiempos. Y es por eso que el mensaje del Espíritu Santo a través del profeta Amós está cargado de dolor y de lamento. Cuando uno ve a una persona entregada a pecados, a inmoralidades, a vicios, lo que uno siente en el corazón es dolor, tristeza profunda, agonía intensa, porque sabe que el resultado de ese mal proceder será la desgracia, la caída, la ruina, la miseria, la tristeza, el dolor
profundo. La destrucción de su vida, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos. Ese es el pronóstico que se le puede dar a cualquier persona que decide caminar por las sendas tenebrosas del pecado y de la maldad. Al margen de la creencia religiosa que tenga, del grupo religioso en el cual se incluya, pero su vida de desobediencia a los principios de Dios solamente gritan a toda voz que lo que se avecina sobre ese individuo, sobre ese creyente, sobre ese descarriado, sobre ese que está en la hipocresía, es la desgracia, es la tragedia. Y eso no es que quizás sea, sino que será, acontecerá, porque lo que uno siembra cosecha. Así que el profeta dice: lamento es el mensaje que va a producir, dolor, tristeza, todo eso un indicativo que se avecina algo terrible, algo doloroso y espantoso. Y luego dice: cayó, se cayó la Virgen, la hermosa Virgen de Israel. Aquí está hablando de una forma metafórica, figurada, simbólica, refiriéndose al pueblo de Dios. Cayó el que fue pueblo de Dios. Cayó de tal manera violenta que no podrá levantarse ya más. Es una caída irremediable, irreversible. Fue dejada ahí tirada sobre tierra. No hay quien la levante, porque nadie quiere ayudarla y porque nadie puede ponerla en pie. Le llegó la hora a la hermosa Virgen de Israel, a la hermosa doncella, limpia y pura, pero ahora está tirada en el fango, enlodada, golpeada, con los huesos rotos, con dolores, y ya no puede más levantarse. Aquí vemos esta escena que muestra una realidad que se da en las personas individualmente, en los grupos humanos y aún, como en este contexto, en una nación. La caída moral, espiritual de una nación. Y ver que quizás en otros tiempos tuvieron ciertos desliz, ciertas fallas, fracasos, tragedias, pero que lograron ponerse en pie, levantarse de su situación por la gracia de Dios. Pero acá vemos esta escena dramática, dolorosa, en que esta caída es grave. Ya no puede levantarse, ya no puede ponerse en pie. Cuando un ser humano resbala o tropieza en el camino, a veces esa caída es leve, tan solo es un golpe, tan solo un poco de polvo, tan solo nos hemos enlodado, pero nos ponemos de pie, nos sacudimos y seguimos adelante. Pero hay caídas que son graves, caídas en las cuales el ser humano se quiebra una pierna, se parte la columna, se abre el cráneo. Una caída que trae una hemorragia, una caída que deja al ser humano inconsciente, una caída trágica, una caída que cambia para siempre la vida de una persona, hasta una caída fatal en la cual esa persona donde cayó, ahí murió y ya no hay nada que hacer. Por eso el Señor está hablando de una forma metafórica, diciendo que su pueblo que conocía su ley está caído y no podrá levantarse ya. Fue dejado ahí en tierra y no hay quien le pueda ayudar. Ya no hay medicina, ya no hay quien le socorra, no hay quien se apiade. Su problema no hay quien lo resuelva. No hay forma, no hay manera, ni los amigos poderosos,
ni la gente influyente, ni la religión, ni el poder político, ni los recursos económicos ahorrados, nada podrá hacer que se ponga de pie la que cayó, la persona que cayó, la familia que cayó, la ciudad, la nación que cayó. Está ya postrada, hundida, enlodada, arruinada. ¿En qué tragedia? ¿En qué dolor? Algo que pensó que jamás acontecería, aconteció. Y eso era solamente cuestión de tiempo, porque todo aquel que se desvía del camino, que se mete por sendas pecaminosas, haciendo cosas malas, lo que le espera es el precipicio. Lo que les queda es el despeñarse. Eso solo es cuestión de tiempo. Nadie que se desvía de la luz y de la verdad permanecerá en pie. Se va a venir abajo, se va a caer, se va a desmoronar, sea quien sea, tenga lo que tenga, esté respaldado por los poderes que sea, la caída vendrá. Día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo monte erguido y sobre todo cedro elevado, porque Jehová lo quebrantará, porque el principio de la caída es la soberbia. Así que caer en una práctica viciosa grave es una tragedia. El sufrir maldiciones y situaciones terribles como resultado de ese proceder es otra caída. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a levantar al caído. Cristo vino a sanar al enfermo. Cristo vino a abrirle los ojos al ciego. Cristo vino a abrirle los oídos al sordo. Cristo vino a hacer cantar al mudo. Cristo vino a enriquecer al empobrecido, a perdonar al culpable, a renovar al degenerado. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había desechado. Lo que el diablo destruyó, lo que el pecado arruinó, lo que la maldad degradó, Cristo vino a sanarlo. Cristo vino a hacer luz. Cristo vino a hacer socorro, a hacer rescate. Pero aquí vemos este mensaje del profeta Amós, diciéndole al pueblo con una melancolía, un dolor intenso, un lamento, diciendo: cayó la Virgen y no podrá levantarse más. Ya no podrá levantarse. Fue dejada ahí en el muladar. No hay quien la pueda levantar. Así que Dios ve esa escena dolorosa, trágica, amarga. Pero Él dice así a su pueblo: aleluya. Dice así Jehová a la casa de Israel que está caída: buscadme y viviréis. Búscame y viví. Porque cuando el hombre no puede, Dios sí puede. Cuando el hombre no puede ayudarte, Dios sí puede ayudarte. Cuando todos te dan la espalda, Él está ahí fiel. Cuando la gente que te prometió socorrerte se tapa los oídos ante tus gritos, el Señor sí está ahí auxiliándote. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Dios es leal, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Por eso, si usted está en una tragedia, en una calamidad, en una situación amarga, quizás te saliste de la senda de la justicia, de la verdad, del amor, te involucraste en prácticas inmorales, pecaminosas, y eso te ha traído el fracaso, eso te ha traído la destrucción. Porque todo el que haga lo malo, aunque lo haga en la noche más oscura, en el lugar más secreto, esa maldad que hace
lo predetermina a su desdicha, lo predetermina a su caída. No es que si se caerá o no se caerá. La pregunta es ¿cuándo se caerá? Pero todo el que hace lo malo, se lo digo en el nombre de Dios, se va a caer. No durará, no permanecerá, no se mantendrá. Pero el único que puede levantarlo, si ese caído, si esa caída, invoca el nombre de Dios con sinceridad, se llama Jehová de los ejércitos. A Dios no le importa qué tan profundo hayas caído. A Dios no le importa qué tan sucio te hayas enlodado. A Dios no le interesa qué tantos huesos te hayas roto, qué tanta sangre hayas perdido. Él tiene el poder de levantarte. Él tiene el poder de sanarte. Él tiene el poder de reestructurarte. Él tiene el poder de hacerte crecer. Él tiene el poder de hacer de ti un milagro. Él tiene el poder de restaurar tu matrimonio que está destrozado, tus hijos que están en el alcohol, en las drogas, en el vicio, y tú que estás envuelto en una práctica viciosa, pegajosa, que no la puedes dejar con nada. El Señor te hace libre. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que viene en pos de mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si estás caído, no te quedes allí. Si estás caído, no digas yo solo me levantaré, porque no lo vas a lograr. Deja a un lado la soberbia, deja a un lado la autosuficiencia, deja a un lado tus amigos y clama al Dios del cielo. Él sí tiene el poder de levantarte. Él tiene la capacidad de regenerarte. Él solo puede limpiar tus pecados. La Virgen María no puede salvarte. San Pedro y San Pablo no pueden redimirte. El brujo burundanga no te puede quitar la maldición de tu vida. Pero el Cristo resucitado, Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Todo el poder le pertenece. Su palabra es poderosa, su sangre es poderosa, su nombre es poderoso, sus heridas son poderosas. Dios le dice al caído: búscame, búscame y vivirás. Porque Jesús lo prometió, y todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Así que no te rindas. Así que no busques el suicidio como tu escape. No, Dios te dice a ti que estás postrado: yo te levanto. Levántate ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Había dolor en aquella nación. El Señor le predice y le dice: la ciudad que salga con 1000 a la batalla volverá con 100. El 90% morirán, y la que salga con 100 volverá con 10. Morirán el 90%, porque ellos se intentan buscar enfrentar la amenaza que viene, el ejército enemigo que va a invadir, y ellos dicen: nosotros vamos a pelear y a defendernos. El problema no se solucionará en nada, sino que se agravará. Lo que habrá es mortandad, lo que habrá es llanto, dolor, sangre, cadáveres. Eso es lo que ocurrirá. Eso es lo que acontecerá. Eso es lo que viene cuando uno sigue a una persona que no tiene el respaldo de Dios. Cuando uno sigue a alguien que está marcado por su maldad. Lo que viene es el fracaso en la batalla. Lo que viene es la pérdida, el dolor. Nunca se ponga del lado del perdedor. Nunca se ponga del lado de la maldad. Nunca lo haga. Póngase siempre del lado
del ganador, del campeón, del vencedor. Su nombre es Jehová de los ejércitos. No busque solucionar el problema sin buscar primeramente a Dios, sin haber arreglado cuentas con el Señor. Entonces, este pueblo, cuando veía la amenaza del ejército opositor que venía a atacarle, ellos dijeron: nosotros con nuestras armas, con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestros abogados, con nuestros doctores, con nuestros recursos, vamos a enfrentar la situación. ¿Y cuál fue el resultado? Más muerte, más tragedia, más desgracia. Porque hay gente que se siente segura porque tiene mucho dinero guardado. Se siente muy respaldada porque tiene amigos poderosos. Se siente como que él está blindado, como que a ellos no le va a llegar nunca las consecuencias. Pero el único que te puede dar seguridad verdadera se llama Dios. El único que te puede librar de enemigos poderosos se llama Dios. El único que puede derrotar a Satanás debajo de tus zapatos se llama Dios. Hay batallas y problemas en la vida que ni con toda la fuerza de este mundo vas a sobrevivir. Solo con la fuerza del Todopoderoso, solo con la fuerza del Hacedor. No ponga su fe en el dinero, no ponga su fe en la política, no ponga su fe en la ciencia, no ponga su fe en los hombres, ni en la familia, ni siquiera en la pareja conyugal. Ponga su fe en Jesucristo, ponga su mirada en Él. Buscadme y viviréis. Hay quienes están sufriendo tragedia tras tragedia, desgracia tras desgracia, pérdida sobre pérdida, y no quieren acercarse a Dios como Dios le demanda. No se está arrepintiendo con sinceridad. Usted podrá mentirle al hombre, mentirle a la gente, y como tiene una labia muy sagaz, le creen. Pero a Dios no hay quien le mienta. A Dios no se le puede palabrear. A Dios nadie le hace jugarrecas. A Dios no le podemos hacer las cosas usando estrategias maquiavélicas. En ninguna manera. Porque Dios te olfatea. Dios sabe quién eres tú. Dios, si algo le repudia, es ser hipócrita. Si algo le repudia, es ser soberbio. Si algo le repudia, es ir ante Él con falsedad y malicia. Dios no te atenderá. Dios no te ayudará. Pero si tú te has caído hasta lo más bajo, pero vienes ante el Señor con una humillación honesta, con una confesión sincera, Él te limpia, Él te escucha, Él te levanta y Él te defiende. Aunque tus enemigos sean los poderosos de la tierra, no van a poder pisotearte, porque Dios dice: a Satanás mismo, a ese que está allí, a ese no me lo tocas, ese es mi hijo. Yo lo compré con la sangre que derramé en la cruz del Calvario. A ese no me lo toca. Ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es mi siervo, esa es mi sierva. Hay quienes creen que los hijos de Dios, como no tenemos riquezas, no tenemos respaldo de los poderosos de la tierra, somos como cucarachas que nos pueden pisotear y no pasa nada. No somos huérfanos, hermano. Tenemos un Padre. No somos huérfanos y no es la iglesia viuda. Tiene un esposo que se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe por qué en todas estas décadas que he tenido ataques de las fuerzas del mal no me he rendido? Porque yo sé que Dios vive. Porque yo sé que Dios no me va a dejar. Porque yo sé que Dios tiene manos poderosas. Porque yo sé que las tinieblas no le pueden ganar a la luz. Un hijo de Dios nunca se rinde. Un hijo de Dios nunca se doblega.
Un hijo de Dios nunca se acobarda. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Le explico en forma sencilla. No te apoyes en ciudades poderosas. No busques tu refugio allá, porque hay quien dice, si me pasa este problema aquí, me voy a ese otro país, o me voy a esa otra ciudad, o me voy a buscar aquí, allá, fulano que me ayude. No ponga su fe en nadie. No ponga su confianza en nadie. Papá Dios dice, mírame a mí, agárrate de mis manos. Yo tengo manos sólidas, manos poderosas. Quiero que aprendas a vivir por fe. Quiero que aprendas a depender solamente de mí. Yo no te voy a soltar, no te voy a dejar. Estoy hablando, Rigoberto. Buscadme y viviréis. Buscad a Jehová, dice el profeta Amós, y viví. ¿Y cómo se busca a Dios? En arrepentimiento, en oración, en llanto, en clamor, en súplica. Los poderosos tienen riquezas. Los poderosos de esta tierra tienen influencia social, influencia política, tienen influencia espiritual, porque hasta trabajan con el respaldo de brujos, de santeros, de macumberos. Pero nosotros tenemos un arma más poderosa que las que ellos tienen. Nosotros tenemos el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios, porque el nombre de Cristo es poder. Sí, es verdad. Exteriormente no se nos ve poderosos, se nos ve que somos de barro, se nos ve débiles, pero dentro de nosotros existe el poder más grande, porque dentro de este vaso de barro está el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es lo más poderoso que hay sobre la faz de la tierra y sobre todo el universo. Así que ya no temas, hijita, ya no temas, hijito, te dice el Señor. No te quiero ver llorando, no te quiero ver asustada. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy tu hacedor, yo soy tu abogado, yo soy tu médico, yo soy tu juez, yo soy tu proveedor, yo soy tu sacerdote, yo soy tu hacedor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Buscar a Dios antes que sea tarde. Hay quienes, hermano, no reaccionan a tiempo. Y eso lo dice el profeta Amós cuando expresa: buscar a Jehová y viví, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. No esperes que Dios te meta fuego. Yo quiero el fuego vivificador. Yo quiero el fuego santificador. Yo quiero el fuego del Pentecostés auténtico, no el merengue pentecostal, porque no hay merengue pentecostal y no hay salsa de avivamiento. Hay alabanza espiritual, fuego espiritual, bautismo del Espíritu Santo verdadero, auténtico. Queremos el fuego del Espíritu. Como dijo Juan Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo quiero ese fuego del cielo, ese fuego que envolvió a Jesucristo en el río Jordán. Yo quiero ese fuego que bautizó a los apóstoles, a la Virgen María en el día de Pentecostés en el aposento alto. Poder de lo alto, poder del cielo. Quiero decirle, hermano, que los cargos en esta tierra es por una necesidad de orden jerárquico en la organización humana. Pero los cargos no te dan poder. Los cargos no te dan unción.
Los cargos no sacan demonios. Los cargos no sanan enfermos. Los cargos no te hacen evitar la caída. Es el poder del Espíritu de Dios. Es la presencia de Dios lo que hay que buscar, hermano. ¿Qué cosa desea? El fuego del Espíritu, el fuego de su gloria, el fuego de su presencia, el fuego de su palabra. ¿O quiere el fuego de su castigo, el fuego de su ira, el fuego de su celo? Porque mi Dios es amor, pero mi Dios es santo. Mi Dios es 3 veces santo. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo quiero el fuego de la gloria de Dios. Yo no quiero el fuego de las llamas eternas. Yo quiero el fuego de Pentecostés. Yo no quiero el fuego del lago que arde con azufre. Yo quiero el fuego del Señor. Yo no quiero el fuego del furor del Todopoderoso. El Señor dice: buscadme y viviréis, antes que el fuego de la ira de Dios caiga sobre ti y te consuma y te haga ceniza. Hombre sinvergüenza que golpea a la esposa. Hombre abusador que engaña a una mujer y a otra. Hombres que derraman sangre inocente con el aborto. Hombres que se entregan a prácticas antinaturales. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, cometiendo hechos vergonzosos, repugnantes y repudiables. Padres que abusan de sus hijas. Abuelos que violan a la nieta. Hermanos que abusan de su propio hermano. Un mundo depravado, un mundo degenerado. Usted sabe que los índices de maldad en los tiempos actuales es peor que en las décadas y centurias pasadas. La maldad cada día va avanzando a pasos agigantados. La corrupción crece y crece y crece. ¿Y sabe lo que es raro? Que los predicadores se han vuelto cada vez más suaves. La maldad crece, la maldad se está tragando millones de seres humanos, llevándolos al infierno eterno. Y los predicadores son más suaves, ya no hablan contra el pecado, tienen miedo a hablar contra el pecado. Yo no tengo miedo a hablar contra el pecado, porque el pecado es mi peor enemigo. El pecado destruye los hogares, el pecado destruye la familia, el pecado destruye a los adolescentes, el pecado hace llorar a las madres. La maldad está avanzando. La maldad crece. La injusticia crece. El monstruo del pecado está devorando y haciendo pedazos. Y los predicadores modernos cada vez se han vuelto más suavecitos. Ya no ven la maldad como maldad. Ya no ven el pecado como un monstruo que viene a devorar. Y la maldad está avanzando, hermano. Cada minuto, cada segundo, almas caen al infierno eterno gritando y de ahí no van a salir. Yo no sé cuánto tiempo me quede de vida, pero mientras tenga vida tengo que disparar los misiles de la palabra de Dios. No me importa que se molesten o que me quieran apedrear, pero voy a morir con gozo y con paz, que disparé la palabra de Dios hasta el último momento, porque Cristo lo que más quiere es que las almas se salven. ¿Cuántos adoran a Dios? No esperes que el fuego de Dios te alcance. La Biblia, hermano, enseña que Dios es un Dios santo. Dios aborrece el pecado, Dios lo repudia. La reacción de Dios ante el pecado es la ira. La ira santa de Dios es la reacción del Ser Supremo ante la maldad. Y el pecador está bajo la ira de Dios. Y esa ira de Dios va a caer sobre él tarde o temprano. Y la única manera de que la ira de Dios no lo queme es que se humille, se arrepienta, busque la cobertura de la sangre de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Todos los que estamos vivos en este momento nos vamos a morir. ¿Y por qué tenemos que morir? Porque Dios es santo. Porque hace miles de años Dios le dijo al hombre:
escucha lo que te voy a decir y no me olvides, el día que peques morirás. Satanás le dijo, no, mentira, no morirás. No morirás. Peca y no pasará nada. Pero el hombre pecó y Adán yo no lo veo, ni a Eva tampoco. Ambos murieron. Y la raza humana tiene que morir para que el hombre entienda que Dios no se juega, que la ley de Dios no está hecha para burlarse de ella y pisotearla, sino para obedecerla. La ley de Dios es vida. Pisotear su ley destruye. Y la muerte entra. La muerte hace su efecto. La muerte acaba. Y tenemos que ser conscientes de eso. Que Dios, si bien es cierto, es amor, pero Él no puede dejar de ser justo y dejar de ser santo. Yo no le puedo decir al pecador que Dios no lo va a castigar. Yo no le puedo decir al pecador que no existe el infierno. Yo no le puedo decir al pecador que no hay tormento eterno, que eso son figuras literarias. Eso es una vil mentira. El tormento eterno es una doctrina fundamental en la palabra de Dios. La doctrina principal en la Biblia es la salvación del alma. Salvación de un tormento eterno. Pero ahora, supuestos cristianos y supuestos teólogos aplauden y felicitan a los predicadores que niegan la realidad de un infierno eterno y que promueven que la salvación, aunque se corrompa el ser humano, no se pierde. Esa doctrina es diabólica, es perversa, porque lo más grande es la salvación del alma. Tenemos que decirle a la gente que el pecado mata, el pecado destruye, el pecado quema, el pecado maldice, el pecado lleva a la tumba y al infierno eterno. No me crean, no me hagan caso, ríanse, búrlense, tiren piedra, pero el día que mueran se darán cuenta que eso era verdad. El pecado destruye, el pecado condena, el pecado despedaza. Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo restaura. Buscadme y viviréis. Sí, pastor, lo voy a hacer, pero déjeme disfrutar un poco más. Quiero bailar un poco más. Quiero juerguear un poco más. Quiero saltar, quiero fornicar, quiero ver pornografía, quiero fornicar con mi compañera, quiero cometer adulterio y ya más adelante me arrepiento. Es que tú no sabes cuándo la ira de Dios va a caer. Tú no sabes cuándo Dios va a cerrar la puerta. Yo he escuchado predicadores decir que la puerta de la salvación siempre está abierta. Eso suena muy lindo, pero no es verdad. La puerta no está siempre abierta, si no el infierno estuviera vacío. La puerta Dios la abre, sí, pero Él la cierra y nadie sabe cuándo Él la va a cerrar. Por eso la Escritura dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle Él tanto esté cercano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Buscadme y viviréis. Los que convertís en ajenjo amargo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Ustedes que están haciendo esa maldad, dice el Espíritu Santo a través de los labios del profeta Amós. Ustedes que son amantes de la injusticia. Porque hay gente que no adultera, no fornica, no ve pornografía, pero son injustos y son mentirosos y hacen maldades. Y se burlan y disfrutan haciendo maldad. Si hay un pecado que Dios repudia, es ese: la injusticia. El no administrar justicia al que se le debe. Dice el Espíritu Santo que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominables delante de Dios. Así que si tú eres un juez injusto, ten cuidado.
que Dios aborrece la injusticia. Ser un juez es una honra, pero es una responsabilidad grande, porque si tú administras injusticia, Dios te lo va a cobrar. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Pero ustedes que han hecho injusticias, maldades, y una injusticia es abandonar a tus hijos, irte detrás de otra mujer. Un niño con su hermanito tomaron veneno aquí en el Perú y dejaron una carta escrita a su papá. Decía la carta: nos dejaste por una mujer. Los dos niños tomaron veneno para suicidarse, porque su papá los había dejado a ellos y a su madre, porque se había enamorado de una joven. Los dejó. Los niños cayeron en depresión y el más grande preparó veneno. Tomó él y luego le dio a su hermano. El niño de 10 años no le pudieron salvar la vida, y el niño más pequeño lo lograron salvar. Ese es el efecto del adulterio en la emoción, en la psicología de un niño inocente. La maldad de ese padre, la injusticia. Esos niños dijeron: ¿cómo mi padre va a preferir a una mujer que a nosotros? Y eso en verdad es una vil injusticia. Dejar a tu esposa que se ha envejecido, lavándote la ropa, atendiéndote, irte detrás de una mujer 20 o 15 años menor que tu esposa, eso es injusticia. El violar a un niño, eso es injusticia. El decirle a un niñito que él no necesariamente es hombre o mujer y que puede tener la identidad sexual que le dé la gana, eso es injusticia. Eso es maldad, maldad. Y la maldad se paga. Pero Dios le dice a los que han administrado injusticia, los que han tirado la justicia por el suelo. Usted sabe que hay hasta llamados cristianos que son mentirosos. Mienten. Para ellos normal es mentir. Pero el que miente es del diablo. La mentira es del diablo. El mentiroso no es hombre de Dios. El mentiroso no es hijo de Dios. Cuando Dios ve a alguien mentir, le ve boca de demonio. Nosotros tenemos errores, tenemos fallas, pero no vamos a mentirle a Dios ni a nuestros compañeros, hermano. Pero hay gente que miente, y miente con qué frescura. Eso habla de que esa persona no tiene espíritu de Dios. Es una pared rajada que en cualquier momento se va a venir encima. Cuando yo veo una pared rajada, me alejo, porque digo, esto se va a caer y no quiero que me caiga encima. Pero gente que miente causando dolor, inventan cosas para destruir a alguien, y lo hacen con qué frescura, como que Dios no está, como que mi Dios se volvió ciego, como que los puños de Jehová se han ablandado. Hermano, la Biblia dice: temer a Dios y darle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, las estrellas, las galaxias, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El que controla la naturaleza. Yo he estado en varios momentos en medio de la furia de la naturaleza, en medio de las montañas y las rocas cayendo encima acá, y al lado el río. Ahí no está tu papá, ni tu pastor, ni nadie para que te defienda. Ahí estás tú solo, y las rocas cayendo acá con mi esposa y mi bebé, en medio de las montañas altoandinas, en tiempos de lluvia y de huaico. Y me vino un temor de que una piedra me aplaste, porque vi gente aplastada por las piedras. Pero recordé que Dios controla la naturaleza,
que Dios controla la fuerza de las piedras y de la lluvia y de los ríos. Le dije: Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Y las piedras caían aquí, caían acá, pero no piedritas, piedrotas. Y gracias a Dios no me cayó ninguna. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Dios controla la naturaleza. Dios controla el calor. Dios controla los ríos. Dios controla los mares. Dios controla el clima. Dios lo controla todo. Dios controla el océano. Él es el que derrama sobre la faz de la tierra a las aguas del mar. ¿Por qué el mar no se sale y los tapa a todos? Porque hay un Dios que lo controla. Dios controla el mar. Dios controla los volcanes. Dios controla la energía solar. Dios lo controla. Dios lo regula. Dios le puede aumentar la temperatura al sol y nos carbonizamos todos. O le baja la temperatura y nos congelamos todos. Dios controla el movimiento de rotación y traslación de la tierra. Dios controla la cantidad de oxígeno para respirar. Dios controla la productividad de la tierra. Dios controla nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones. Él es quien lo controla todo. Por eso no te pelees con Dios. No sea necio, no pelee con Dios. Él tiene el control. Él tiene una mano grande. Su mano controla el universo. Él controla el sol. Él controla las galaxias. Que es un hombre que se levanta contra él. No es nada. Él derrama las aguas sobre las costas. Y va a llegar la hora cuando el mar va a comenzar a rugir y la gente va a gritar de espanto cuando las olas del mar se metan a las costas, cuando los océanos comiencen a desaparecer ciudades enteras y pueblos enteros por la maldad de sus habitantes. Él es el Dios que tiene ese control. Nadie te puede asegurar que no va a pasar, porque el único que tiene ese control se llama Dios. La maldad humana se está acumulando. La maldad humana crece, la perversión crece. Usted sabe la cantidad de hipócritas que hay sobre la faz de la tierra. Las religiones están llenas de hipócritas, llenas de hipócritas. Hay una hipocresía tan grande sobre la faz de la tierra. Gente que habla de Dios y están haciendo lo contrario. Gente que está cometiendo cosas viles y están dentro de las iglesias. Hasta parados en púlpitos. Son sacerdotes y violando niños. Son pastores reverendos y cometiendo adulterio. Y otros son ladrones, otros son injustos. Y las religiones están inundadas de maldad. El ámbito religioso está apestando a pecado. Un montón de sinvergüenza y de hipócritas. Un montón, no uno ni dos. El ámbito social, peor todavía. El ámbito político, ni qué decirlo. El mundo está apestando. Dios está enfureciendo. Su ira va a descender. Pero Dios nos dice: antes que mi ira descienda, antes que le diga al mar salte, antes que le diga a los volcanes erupciona, antes que la tierra tiembre y se abra y los edificios se caigan, antes que vengan las pandemias, antes que no haya agua para beber y la gente grite de sed, anda misionero, anda mensajero, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hay quienes dicen: pero ¿cuál es la urgencia, pastorcito, de que usted predique el evangelio? Es que el fin viene, hermano. El fin viene. La ira de Dios va a caer. Y es por eso que queremos que se salve. Lot le decía a sus yernos: salgan, apúrense. Dios va a meterle fuego a Sodoma y a Gomorra. No le creían. Está loco. Se burlaban. No le creían, porque la gente no cree. La gente se ríe, la gente se burla. Pero prepárense, porque esta tierra va a temblar. Esta tierra se va a volver como agua. Y ahí se acordarán de que hay un Dios al cual dejaron de mirar. Hay un Dios que hace que la luna brille y que el sol resplandezca. Hay un Dios que hace que los ríos recorran las quebradas. Hay un Dios que levanta las olas y que hace que el viento sople. Su nombre es Jehová de los ejércitos.
clame y calle toda la tierra delante de Él. Dios es poderoso. Ese Dios que hace todas estas cosas, Jehová es su nombre. Él da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Él hace que uno sea más fuerte que el fuerte y más poderoso que el poderoso y vencedor sobre los vencedores. Eso no es casualidad. Eso es la mano de Dios. De Él depende. Así que no te creas grande, porque el grande es Él. No te creas invulnerable, porque Él es el que tiene el control. ¿Y por qué yo, Jehová, voy a zarandear las naciones de la tierra? Versículo 10 lo dice. Ellos, el pueblo, aún los que conocían la Biblia, ellos aborrecieron. ¿A quién aborrecieron? Al reprensor. ¿A quién? Al reprensor. ¿Quién es el reprensor? El que reprende, el que amonesta, el que predica contra el pecado, es el reprensor. Ellos aborrecieron al reprensor. Al que le dice, deja de emborracharte, ese es el reprensor. El que te dice, deja de golpear a tu esposo abusivo, ese es el reprensor. El que te dice, no te gastes la plata en fiesta y con mujeres y deja a tus hijos pasar hambre, es el reprensor. No le falte respeto al anciano. No seas un policía que se deja coimear y se asocia con la delincuencia. Ese es el reprensor. Médico, Dios te llamó para curar enfermos, no para que hagas aborto. Ese es el reprensor. Político, estás gobernando a la nación. Ten cuidado que vas a dar cuenta a Dios de cada moneda que administraste mal. Ese es el reprensor. Y al predicador, al reprensor, que predicaba en la puerta, que predicaba en las plazas, que predicaba en la radio o en la televisión o en el internet, lo aborreciste. El que condena el pecado, no lo aman, no lo quieren, no me cae bien, me fastidia, me incomoda. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el reprensor no te es grato? ¿Será que tienes alguna maldad oculta? ¿Será que tienes un demonio metido en tu cuerpo? Porque el que tiene demonio no soporta la santa palabra de Dios y los demonios se molestan. Jesús, el mejor predicador de todos los tiempos, el príncipe de los pastores, sabiduría hecha persona, ciencia, mansedumbre, amor, pero lo odiaban. Cuando predicaban lo aborrecían. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué le destrozaron el rostro? Le bañaron la espalda en sangre, le arrancaron la carne de su cuerpo en vida, le clavaron como si fuera un animal, le atravesaron con una lanza, porque le aborrecían. ¿Y por qué le aborrecían? Porque era un reprensor, un reprensor. El que reprende la maldad, el que condena la maldad, el que le dice al violador no viole, el que le dice al ladrón no robe. Ahora estamos en una sociedad que un ladrón malvado se lanza contra una anciana, le quita su cartera, le da de patada y un montón de hombres ahí mirando, nadie dice nada. Se lanzan sobre un niño para ponerle falda y homosexualizarlo y nadie dice nada. Y Dios se desagrada, pero cuando alguien alza la voz y le dice, ladrón, que el Señor te reprenda, suelta a esa anciana, Dios se goza. Usted no puede estar callado ante la maldad. Usted no puede taparse los ojos ante la maldad. Usted tiene que alzar la voz, porque para eso estamos acá. Para eso Dios nos levantó, para eso nos bautizó con el Espíritu Santo, para ser como los policías en medio de la sociedad. Pero al reprensor lo aborrecieron. Y al que hablaba lo recto, ¿qué dice? Al que hablaba lo recto, lo puro, lo limpio, lo verdadero, lo abominaron. Uno tiene que hablar tontería y hablar cosas falsas y cambiadas, que no son reales doctrinas, para que la gente te aplaude, para la gente diga, qué lindo habla usted, qué lindo léxico,
Qué buen lenguaje, qué sabio es. Ahora los predicadores en su gran mayoría ya no quieren ser reprensores. Y dicen, no, es que hay que ser sabio. Ahora la cobardía se le llama sabiduría. Eso no es ser sabio, es ser cobarde. Porque el mundo se está destruyendo. La humanidad se está degradando. Y tenemos que abrir la boca y darle la medicina. Y la medicina es la palabra de Dios. Los reprensores eran los profetas. Los reprensores eran los evangelistas. Y se paraban ahí. Y la gente corrupta de la ciudad se enfurecía, los golpeaba, los encarcelaba, los insultaba. Pero ahora estamos en tiempos de una crisis moral y espiritual, que esos perseguidores están metidos en la iglesia y que esos intolerantes a la rectitud están metidos en las congregaciones. Y ahora, hasta predicando dentro de un templo de 4 paredes, hay que tener miedo de no tocar ciertos pecados. Y si se habla por encimita nada más, ¿sabe qué, hermano? Eso tiene que acabarse. Porque si eso no se acaba, las piedras van a comenzar a clamar. Y cuando las piedras clamen, la tierra se va a mover de su lugar. Predicador, no dejes que el enemigo te quite el mensaje. Predicador, no dejes que el enemigo le quite punta a tu espada. Porque vas a dar cuenta al Dios del cielo. La muerte viene a matar al que no se arrepiente. Pero si tú zarandeas al pecador, el pecador llora, se humilla, y la muerte que estaba allí ya para meterle las garras, ya no puede, porque se volvió hijo de Dios. Yo estaba en los Estados Unidos de Norteamérica y me invitaron a predicar hace muchos años a una congregación. Y llegué a la puerta de esa congregación. Era un día de lluvia intensa. Iba a predicar del bautismo del Espíritu Santo. Yo dije, un culto glorioso de alegría, de júbilo. Y cuando bajo, le digo sin mentirle, yo sentí sobrenaturalmente que se estaban paseando en la puerta de la entrada del templo espíritus de demonios, pero demonios de muerte. Y entonces yo, que estaba sonriendo, me quedé serio. Yo dije, Señor, hay presencia de demonios asesinos acá. ¿Qué hacen acá los demonios? Son demonios de muerte. Son demonios que van a matar. ¿Y qué hacen acá? Están esperando a la gente que salga para matar. ¿Y por qué lo van a matar? Porque están adentro cantando, alabando y están en pecado grave. Cambié el mensaje. ¿Qué título le puse? La muerte está en la puerta y te está esperando. Y cuando entré a ese templo no conocía a nadie. Estaba lleno de gente de todas las nacionalidades. De todos los países estaban ahí, hermano. Y prediqué de ese tema. Gente que está metido en las iglesias, cantando en los coros, están de panderetistas y son fornicarias. Son diáconos y son adúlteros. Y son así. Y hablé de eso. Y comenzó a gritar la gente, hermano. La gente gritaba el de aquí, gritaba el de allá, gritaba. Y los espíritus malos comenzaron a manifestarse. Y botaba a una persona al piso aquí. Y el demonio lo retorcía. Y por ahí, en ese momento, cortó el mensaje. Hice el llamado. Comenzaron a pasar al altar. Lloraban y gritaban. Y había uno que gritaba más. Me bajé, me le acerco. Y me dice, pastor, ayúdeme, pastor, siento que me muero. Porque yo le dije, la muerte está afuera y te viene a matar. Porque estás en pecado. La única manera de que la muerte no te mate es que hoy día te arrepientas. Y ese muchacho que lloraba a gritos, me dice yo, y así entre sollozos y gritos me decía, yo soy el diácono principal de esta iglesia, pero yo vivo fornicando con la panderetista que está allá.
y siento que me muero. Ese día fue un día de arrepentimiento, un día de confesión. ¿Sabe cuántos mató la muerte ese día? A ninguno, porque el Señor los lavó con su sangre. Por eso que Dios necesita reprensores. ¿Dónde están esos reprensores? ¿Dónde están esos reprensores? Pero ¿cómo va a ser reprensor si tú también estás en pecado? ¿Cómo va a reprender el pecado si él está en pecado? Si él está en maldad. El pecado es un monstruo, es una bestia, es una fiera que destruye y trae muerte y desgracia. Pero aborrecieron al reprensor, abominaron al que hablaba la verdad. Por tanto, puesto que vejáis, humilláis, afrentan, ofenden, se aprovechan del pobre, y recibid de él carga de trigo, en lugar de dar al pobre trigo, le quitan el trigo. Edificaste casa de piedra labrada, piedra lujosa, pero no habitarás en esa casa, porque te la van a quitar, o porque te me vas a enfermar, o porque te vas a morir. Plantarás hermosas viñas con uvas, pero no vas a comerte ni una sola uvita. ¿Por qué? Porque le robaste al pobre, te aprovechaste del pobre, hiciste daño al pobre. Y yo lo vi. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo ve. Y te voy a quitar tu casa, esa casa que te la has comprado y la has hecho con dinero sucio, te lo voy a quitar. Y tu negocio que tienes, no lo vas a disfrutar. Terrible, hermano. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Rebelarte contra Dios, contra su ley, su palabra, y de vuestros grandes pecados. No, pecaditos. Porque uno puede comer un pecado leve, pero pecado grave, pecado abominable. Y de vuestros grandes pecados. Sé que afliges al justo. Hay gente que le hace la guerra a los que hacen justicia. Lo quieren desaparecer al justo. Lo quieren pulverizar al justo. Ese es declararle guerra directa al Espíritu Santo. Hacerle la guerra al justo. Hacerle la guerra a cualquier persona es malo, hermano. Pero hacerle la guerra al justo, al recto, al honesto, al santo, al sano, eso es una maldad grande. Y lo afliges y recibes coima, cohecho, y en los tribunales haces perder su causa a los pobres, porque eres un juez que te deja sobornar, eres un fiscal que te deja sobornar, eres un abogado tramposo que estás engañando a tu cliente. Eres un político corrupto, eres un religioso corrupto. Te gusta la plata, te gusta el poder, la grandeza. Y por mantener ese poder, te prestas a hacer maldad e injusticia al pobre, al débil. Afliges al justo, declaras inocente al culpable, y al culpable lo declaras inocente y al inocente culpable. Esa es maldad, hermano. Hay gente que al malo lo engrandece, al malo le pone corona y al bueno le escupe la cara, al justo le pone corona de espina. Son gente perversa, gente que está dirigida por Satanás, gente que por sus poros sale un humo negro de presencia de demonio. Pero a la obra del demonio hay que aplastarla en el nombre de Jesús y deshacerla. Porque Satanás, tú no puedes ganar en la guerra espiritual. El Espíritu de Dios es el que gana. La presencia de Dios es la que gana. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Un poquito más y me voy.
Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Busca lo bueno y no lo malo. Eso es buscar a Dios. Busca lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Pastor, por favor, yo me quiero divorciar, me quiero recasar. ¿Usted qué dice? ¿Yo qué digo? Yo digo lo que dice la Biblia. Dios aborrece el divorcio. Dios no acepta el recasamiento. Eso es doctrina cristiana. El matrimonio es indisoluble hasta que la muerte los separe. Cuando un hombre con una mujer se casan, Dios los une con un pegamento irrompible, indivorciable, que nadie lo puede romper, ni el Papa de Roma, con el respeto que merece, ni la máxima autoridad jurídica, ni política, ni científica, ni intelectual, ni el reverendo de los reverendos. Nadie tiene el poder para anular o divorciar un matrimonio. No puede. Eso solo lo hace Dios. El que une en matrimonio a una pareja, Él es el único que los puede separar con la muerte. Solo la muerte acaba un matrimonio. Eso es doctrina cristiana. No puedo yo enseñar otra cosa para quedar bien con la gente, para que la gente diga que bueno. Yo no puedo cambiar lo que la Biblia dice. Cristo lo dijo. Y yo os digo que el que se divorcia, salvo por causa, el que se divorcia y no ha sido salvo por causa de fornicación y se recasa, comete adulterio. Así que Dios ama el matrimonio. Dios no quiere que ninguna pareja se divorcie ni que se recase. Dios lo repudia. Hay quienes me han dicho, pastor, pero ese texto parece muy radical, muy cruel, muy duro, muy intransigente, muy ortodoxo. Yo le digo por el contrario, Dios le da tolerancia cero al divorcio y el recasamiento, porque Él no quiere que ningún matrimonio se destruya. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia de Dios, amor de Dios. Así que ese es el evangelio de la Biblia. El evangelio que condena el divorcio, que no tolera el recasamiento, que ama la vida, que ama la reproducción de la especie humana, que ama la verdad, que le gusta la justicia, que alaba a Dios en santidad. Ese es el evangelio de hace 2000 años y Satanás no lo va a derribar, no lo va a destruir. Aborrecer el mal, amar el bien, establecer la justicia en el juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Aquí está el Espíritu Santo moviéndose. Aquí hay un pueblo que ama a Dios y yo lo siento en mi alma. Aquí hay un pueblo que ama la verdad de Dios y lo siento en mi corazón. Pónganse de pie todos los valientes y levanten sus manitos todos los que quieran una oración por salvación, por perdón, por sanidad. Alza tu mano y donde estás. Qué lindas esas manos. Ahora venga aquí adelante, acérquese, venga, camine. Camina, mi amado hermano, venga, venga ahora. Así que si tienes problemas en tu matrimonio, pastor, que yo me he ido a buscar a un predicador y me ha dicho que bueno, si tengo tantos problemas en mi matrimonio, que Dios me comprende si me divorcio y que Dios me comprende si me recaso. No le hagas caso. Cristo tiene la medicina a tu matrimonio. Cristo tiene la medicina a tu familia, a tu hogar. Aleluya. 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 Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu de Dios. La que cayó, la que no se puede levantar, la que ya no puede salir adelante, la que ya nadie la ayuda. Ya para ella no hay esperanza.
Ya para ella no hay quien la levante. Te sientes tirada en el suelo. Tu esposo te dejó, te abandonó. Engañaste a tu esposo con otro hombre y tu esposo te descubrió y te ha pedido el divorcio y se ha ido con tus hijos. Te has quedado sola. Te sientes sucia. Te sientes que no vales. Tienes vergüenza. No sabes qué hacer. Sabes que eres culpable. Pero el Señor te dice: yo te voy a levantar, yo te voy a ayudar. Has violado a una mujer. Has cometido abortos. Le ha faltado el respeto a tu madre o a tu padre. Pero aquí está el Señor. Eres un predicador del Evangelio. Amas a Dios y amas la Biblia, pero te dejaste envolver por la lujuria y cometiste un hecho vergonzoso con una mujer ajena. Te sientes destruido. Quisieras morirte. El Señor te llama y te dice: ven, hijo, yo te curo las heridas. Yo te levanto de ese muladar. Te levanto de ese piso. Ya no te puedes levantar. Pastor, estoy en el suelo. Ya no tengo fuerzas para levantarme. Ya no tengo fuerzas para seguir respirando. Ya no tengo fuerzas para vivir. Ya no tengo fuerzas para soportar las deudas, la pobreza, un hijo que se te escapa, drogarse. No viene un día, no viene 2 días, 3 días. Una hija rebelde que se mete con un hombre y con otro. La gente te dice: qué lástima tu hija, que está como una mujercilla de la calle. Pastor, mi hija que tanto la cuidé, mi hijo está perdido, pastor. ¿Qué hago? ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que franquearse. Hay que decir verdades. Hay que confesar nuestras fallas como padre de familia. Porque ¿quién no ha fallado en algo? Si hemos estado fallando como papá, como mamá, decirle: Señor, aquí está la verdad. Yo te he fallado en esto y en esto y en esto, pero yo quiero que me ayudes. Yo quiero salvar mi hogar. Yo quiero que mi familia se levante. Nadie te ayuda. Hay otros que te miran y se ríen. Otros se burlan. Otros dicen: el que cayó no se levantará ya más. Ya no hay nada que hacer. Has cometido injusticias. Te han descubierto. Fuiste juez. Tus padres hasta vendían comida para pagarte los estudios de la universidad. Llegaste a ser juez. Y tus padres te enseñaron valores, pero te volviste un juez corrupto. Y ahora te han descubierto las autoridades y te han botado de tu cargo y te están procesando. Pastor, me quiero morir. No te mueras. Busca a Dios y vivirás. Seas policía, seas abogado, seas doctor, seas catedrático, seas sacerdote, seas monja. El Señor tiene la esperanza para ti, la solución, el milagro. Oh, te adoramos. Dígale al Señor en esta noche que haga una obra. Entra en mi casa. Haz su milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas.
caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Aleluya. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. Haz un milagro en mí. Esta noche hay un llamado del Señor para tu vida. ¿Tú has escuchado la palabra clara? No ha habido aquí tapujos ni tampoco parches para que puedas escuchar el mensaje de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Porque Él ha conocido tus lágrimas. Porque Él ha visto tu dolor. Porque Él ha visto tus padecimientos. Cuando has querido huir de casa. Cuando te has querido matar. Cuando has querido renunciar a todo y decías que ya no puedes. Es por eso que Dios te da una oportunidad nueva. Es por eso que Dios te llama para que te vuelvas a Él. Y esta es tu noche. Hazlo por tu familia, por tus hijos. Gloria al Señor. Si esta noche es menester que pases aquí adelante y diga: renuncio a la droga, renuncio a ser un extorsionador, un ladrón, un delincuente. Esta noche los brazos de Jesús están abiertos para ti. No es cambiarte de religión, no es hacer un convenio con nosotros. Aleluya. Esta noche has escuchado la palabra que nos llama a volvernos a aquel que nos ha dado la vida, que nos ha dado grandes oportunidades y que hoy te ha permitido llegar aquí. Es su gran amor. Por eso esta noche dile: entra en mi vida, entra en mi casa. Quizá hubiere alguien más que lo necesite, sea un niño, un adolescente, un anciano que todavía está allí luchando. Has estado en la brujería, en la hechicería, has estado metido, aleluya, en esas prácticas en las que se invocan a los muertos, que es abominación a Dios. Esta noche ven al Señor, permítele a Él en esta noche que Él venga a ti. ¿Quiere venir hoy unos minutitos más a esta actividad para que tu hogar, para que tu familia, para que tu matrimonio sea restaurado? Ha sido esta actividad. Estamos ya por concluir. No te vayas sin el regalo de Dios. El regalo de Dios es el amor de Él para ti y para toda tu familia. ¿Quieres que oremos? Solamente vamos a hacer una oración. Estás enfermo. La palabra de Dios dice que Jesucristo es nuestro sanador. Él puede hacer un milagro. Yo te demuestro aquí en este lugar que hay gente sanada. Hay gente que ha estado condenada en la cárcel con cadena perpetua y hoy están aquí. Tú no los reconocerías, están con una corbata porque Dios hizo un milagro en su corazón. Ese milagro lo puede hacer esta noche Dios. ¿Quieres que Dios lo haga? Permítenos orar por ti y dile: entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Lo lindo es que Jesús puede entrar esta noche. Es lindo que Él pueda gobernar tu casa y Él pueda hacer algo especial. Ven, pasa adelante si lo necesitas.
Permítenos por favor orar por ti. Si nunca nadie te dijo que te amaba, esta noche quiero que sepas, gloria al Señor, que Dios siempre te amó y te estuvo buscándote por años, y hoy Él puede obrar un milagro. Hay almas que han pasado, pero quizá hubiera alguien que está luchando. Mire, yo he escuchado de almas de personas que dicen: pastor, yo quería pasar, pero había algo que me agarraba, me amarraba, no me dejaba. Porque el diablo sabe cuándo va a ser un milagro y no deja. Él te quiere libertar, Jesús te quiere libertar. Permítele que esta noche un milagro. Vamos a orar. Ya vamos a orar. Has intentado matarte, has intentado suicidarte, te corta las venas. Aleluya. Te has escondido en el baño para poder hacerlo y has dudado y Dios no te ha permitido. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque el suicidio no es la salida a tu problema. Pastor, la depresión, las cosas que han pasado en mi hogar, usted no sabe. Yo no las sé, pero Dios las sabe. Y Él te quiere libertar en esta noche. Por eso queremos orar a Dios por ti. ¿Usted sabe cuánto ama Dios tu alma? ¿Cuánto vales para Él? Aunque nadie te diga que vales ni un céntimo, pero Él sabe lo que tú vales. Por eso es importante en esta noche que tú le digas a Jesús: yo estoy a tus pies en esta noche. Gloria a Cristo. Aquellos que están en sintonía con nosotros pueden registrar su sintonía, o de repente también en esta noche usted quiere que hagamos una oración. Hay un par de pastores que van a orar al final.